¿Qué tal, jóvenes de esta generación que vamos a iniciar de manera a distancia, mixta, híbrido? Iniciaremos de mil maneras. Tiene la peculiaridad que va a romper el concepto del tercer excluido. Ya lo veremos más adelante a qué nos referimos con esta idea, este principio, ¿no? O concepto, según lo clasifiquemos. Pero bien, soy el maestro Juan Francisco Gaspar Velasco, les impartiré la materia de lógica y a través de YouTube, de este canal y con la ayuda de un amigo, un hermano, aplíquesele el concepto que quiera. A final de cuentas alude a un concepto abstracto denominado fraternidad. Juan Francisco Trujillo Rojas. Un saludo, te repito, amigo, hermano, abstractamente fraternidad. Hablaremos de la lógica y primero vamos a decir que no sabemos hasta qué tema vamos a llegar. Quizá lleguemos o el intento es llegar a pruebas de validez y al uso de la lógica a través de ejercicios éticos o ejercicios del derecho, a través de algún ejemplo, pero si no llegamos pues hasta el punto en el que nos quedemos, ojalá y sea un camino que nos permita entender y comprender nuestro entorno, nuestro mundo, como lo hacía Sherlock Holmes cuando estaba en una taberna, en una calle, en el metro, o como lo hacía MacGyver, utilizando su navaja, el aluminio, la glicerina o un montón de hojas de papel para contener una balacera. O quizá como Guillermo de Baskerville, quien es contratado para resolver un caso cotidiano de la muerte de muchos monjes y personas visitantes en una abadía. Ojalá y podamos tener este vínculo como Sherlock Holmes los tenía con su amigo Watson, el Dr. Watson, quien lo ayudaba a descifrar muchas veces los misterios. O Yat, ese amigo rudo de MacGyver, que lo defendía y lo cuidaba, porque MacGyver decía que para combatir el mal se hacía con la ciencia. O Axo, un joven novicio franciscano que acompaña a Guillermo de Baskerville, es un novicio benedictino, que acompaña al franciscano en el nombre de la rosa, Guillermo de Baskerville, para descifrar ese misterio, y va viendo con él cómo su maestro, Guillermo, el fraile Guillermo, va encontrando y va resolviendo los problemas hasta llegar al punto final de aquella escalera de caracol que lo llevará a la biblioteca donde Jorge conservaba los libros y no los divulgaba. Y por allí también nos acompañará con su bastón, su genialidad y su sarcasmo, en algunos casos, House y su amigo Wilson. Y empezaremos. Este audio se va a llamar Los conceptos básicos de la lógica. Y que sean los conceptos básicos no son los conceptos que todo mundo debe aprender. No, son los conceptos que la lógica nos presenta para que nosotros la podamos entender. Dicho de otra manera, la lógica, desde su fundación con Aristóteles, en los tratados de lógica general, y más adelante en su desarrollo de el árbol de Porfirio, hasta llegar con Tomás de Aquino, hasta presentarnos con Bertrand Russell, hasta encontrarnos con Wittgenstein, con muchos otros personajes fundadores y fundacionales de la lógica. Un fundador no solo es el que la crea, no, fundador es el que le da un fundamento. Entonces, en este sentido nos los iremos encontrando, pero desde ese momento que Aristóteles estableció este documento, que son un conjunto de escritos y que los compilaron con el nombre de Tratados Generales de Lógica o el Tratado General de Lógica, Aristóteles le dio un orden, una organización, un organón, y así inició la lógica.
Pero la lógica se divide en la lógica formal o la lógica formal y material. O dicho de otra manera, también se entiende como la lógica formal e informal. La lógica estudia contenido y materia. Es decir, en tanto a su contenido, la lógica nos va a decir si lo dicho, si lo expresado, si el razonamiento es verdadero o falso. Pero en tanto a su estructura, a su forma, la lógica nos va a explicar si lo que estamos viendo es válido o inválido con respecto a su contenido. Respecto a su contenido, la lógica nos hablará de lo válido. Con respecto a su estructura, la lógica nos hablará de lo válido y lo inválido, su estructura, su materia, ¿sí? Su organización. Y con respecto al contenido, la lógica nos va a decir qué es verdadero o qué es falso. Con respecto al contenido, nosotros nos podemos remontar a Sherlock Holmes. Sherlock Holmes tenía mucho contenido. Sherlock Holmes había escrito monografías sobre el tabaco, la monografía sobre las cartas, la monografía sobre los vinos, y Sherlock Holmes tenía ciertos contenidos en su biblioteca, en su casa, papeles de cartas, de biografías, de personajes importantes de su época. Tenía la enciclopedia británica para poder saber algún concepto o alguna idea. Es decir, había un contenido. Entonces él, cuando armaba un caso, es decir, cuando lo estructuró con su amigo Yat, a través del ejercicio de la dinámica para brincar de un avión, ¿sí? O para poderse defender de todos sus enemigos que querían acabar con la paz del mundo. Y él, junto con otros personajes, tienen la Fundación Fénix para proteger al mundo. Bien, no quiero ir siguiendo a hablar de estos personajes, pero quiero seguir abordando este gran tema de la lógica. La lógica con respecto a la verdad, ¿sí? Busca si algo tiene coherencia, implicación o verosimilitud. ¿Qué quiere decir aquí la coherencia? La coherencia es que haya una adecuada relación entre los conceptos. Que no digas el cielo es negro porque es de noche. No, eso es incoherente. O sea, el cielo no es negro, puede ser oscuro, pero no es negro. Que haya una implicación, es decir, que la relación de un concepto sujeto tenga una implicación en un concepto predicado, ya sea en su cualidad o su cantidad. Verosimilitud, que tenga cierto grado de acercamiento a la realidad. Hay unas cuestiones que debemos comprender en lógica: la cualidad, la cantidad y la relación. Esto es importante, porque cuando estemos viendo los juicios, veremos que los juicios tienen una cualidad y tienen una cantidad. Cantidad, todos, ningún, algún. Cualidad, bueno, negro, blanco, azul, alto. Relación, que el concepto sujeto tenga su relación con el concepto predicado y que la relación de cantidad, todo, ningún, algún, ¿sí? Algunos, tengan esa relación con los conceptos. En este sentido, la lógica va a buscar crear un lenguaje a través de su estructura, que nos va a decir que es válido e inválido, a través de su contenido, que nos va a hablar de lo verdadero y de lo falso, ¿sí? A través de encontrar la verdad, pero que esta verdad tenga coherencia, implicación y verosimilitud, y estas relaciones que se dan entre la cantidad y la cualidad. Bueno, la lógica va a crear un lenguaje que deberá ser claro, es decir, entendible, preciso. ¿Qué entendemos por preciso? Es decir, que te esté señalando puntualmente. Por ejemplo,
cuando Sherlock Holmes está tratando el caso de las cinco semillas de naranja, la aventura de 5 semillas de naranja o las 5 pepitas de naranja, hay un mensaje que está nomenclaturado, tiene una nomenclatura de 3K, K, 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 preciso, ¿no? Pues no entiende ni Watson ni Sherlock Holmes de qué se está hablando cuando se encuentran esas 3 letras K, ¿no? Entonces él va a la enciclopedia británica y se percata de que hay una organización en los Estados Unidos, surgida posterior a la Guerra Civil, ¿sí? Que tiene a un grupo antinegro, que es el Ku Klux Klan. Entonces esas son las siglas con las que va a percatarse Sherlock Holmes que por ahí está la muerte de 3 personajes que tienen una relación familiar, ¿sí? Y que tuvieron un vínculo con esta asociación. Bien, unívoco, pues que lo que se esté diciendo azul tenga que ver con azul y no haya posibilidad de confundirlo con blanco. Y verosimilitud, bueno, pues que ese lenguaje nos aproxime a entender una realidad. Por ejemplo, el coronavirus es una pandemia, pero a veces nos dicen, bueno, trátate el coronavirus con agua calientita y échate vinagre en la boca para matar al coronavirus. No, eso no se acerca ni tantito a la verdad, no es verosímil, ¿sí? Puedes limpiar tu garganta, puedes limpiarla de fluidos con un poco de vinagre y con el agua si tú quieres, pero no atacas el virus. No atacas el virus, no hay elemento allí para atacar ningún virus lo atacas así. Puedes limpiar el área donde se genere el cultivo, ¿de acuerdo? Pero no lo vences así. La lógica en este sentido nos da una estructura, orden al pensamiento. La lógica estudia el pensamiento. Pero ¿cuál es la diferencia con la psicología o la psiquiatría? ¿No? Pues que la lógica va a estudiar cómo los argumentos se piensan y se expresan en razonamientos o en argumentos. En este sentido, la lógica habla sobre los argumentos, sobre las conjeturas, sobre los juicios, sobre los conceptos, o dicho en orden, la lógica nos habla de conceptos, de juicios, de conjeturas, de argumentos o razonamientos, y después llevarlos a esquemas matemáticos, ideales. Y aquí no quieran ideales como, ay, ese amor ideal, o lo ideal de la amistad. No nos estemos confundiendo con el romanticismo mal leído del siglo XIX, ¿no? Ideales es decir, el 1 es un número, el 2 es un número y son ideales. ¿Por qué ideales? Porque es una idea que se le aplica a una manzana. Es ideal porque también ese 1 se le aplica a una guitarra o se le aplica a un ventilador. El 2 se lo aplicarás a 2 manzanas, a 2 peras, a 2 casas. Es decir, el 1, el 2, el 3, el 100, el 1000 son ideales porque son ideas que se trasladan a objetos. Si yo tengo un montón de objetos y los voy contando de uno en uno y digo 1000, pues 1000 aplica, por ejemplo, a 1000 sillas, a 1000 cuadernos, ¿de acuerdo? Entonces, la lógica es ese lenguaje estructurado ideal. Un elemento es que la lógica también establece símbolos. Símbolos que podamos entender, ¿sí? Todos. Por ejemplo, el símbolo de una matriz, como sería la tabla de verdad, el símbolo de la relación de P, condicional Q, la flecha, los puntos, las 3 rayas, una especie de V con una raya abajo, mayor que, menor que lo encontrarán ustedes en una pantalla, lo encontrarán ustedes al lado izquierdo, debajo de la palabra griega logos, lógica, ¿de acuerdo? También la lógica nos va a dar figuras, las veremos en el silogismo, y arriba de las figuras del silogismo, ¿sí? Que son como una S, una C volteada, una C normal y una como Z, ¿de acuerdo? Encontrarán ustedes un prisma.
rectangular. Bueno, la lógica tiene que ver con las matemáticas en tanto a esto, a que es un lenguaje y que es un lenguaje ideal. Por último, la lógica se funda sobre 4 principios que se llaman los principios lógicos supremos, que los va a recuperar sí Aristóteles, pero ya están trabajados desde los presocráticos. No vamos a hacer una historia de la filosofía. Estos 4 principios son el principio de identidad, el principio de no contradicción, el principio del tercero excluido y el principio de razón suficiente. Es decir, la lógica se sienta sobre estos 4 principios para no perderse en discusiones absurdas. Por ejemplo, el concepto de paradoja. Bueno, una paradoja puede ser paradoja, ¿de acuerdo? Hasta que no llegue alguien y le explique. Por ejemplo, esa paradoja de qué fue primero, el huevo o la gallina. Según Aristóteles, hay una razón suficiente para explicarlo. 4º principio. Primero fue la gallina. Y ustedes dirían, ay, bueno, pero ¿y la gallina de dónde nació? Nació del huevo, entonces el huevo. Y yo les digo que no. Y se hace una discusión en el salón. Ya, basta de estas discusiones. Fue la gallina. ¿Por qué? Porque Aristóteles dice que la gallina es acto y el huevo es potencia. Explico. Acto es algo que ya es. La gallina ya es. El huevo también es un acto, ya es, pero con el huevo hay un problema. Con el huevo puede llegar a ser gallina, gallo, o puede ser comida. Entonces, había un huevo, pero ese huevo pudo haber sido una gallina o comida. Si fue comida, ya no fue gallina. Si fue gallina, ya no fue comida. Entonces explico, la razón suficiente es decir que primero fue la gallina, porque la lógica la trabajamos con actos, no con potencias. Es decir, tú eres, no sé qué vayas a hacer tú de grande, ingeniero. Bueno, ahorita eres un estudiante, en acto eres un estudiante y en potencia eres un ingeniero. ¿Qué fue primero, el estudiante o el ingeniero? Bueno, en acto eres ya, como tal, un estudiante. Entonces, bien, hay muchísimas paradojas, ¿de acuerdo? Y esas paradojas las podemos ir explicando y ahí tienen explicación. El principio de identidad es muy claro. A es A, no puede ser B. Negro es negro. ¿Hay matices de negro? Sí, pero sigue siendo negro, gracias a su elemento esencial, principio de identidad. El principio de no contradicción. Bien, el principio de no contradicción se puede confundir con el tercero excluido, pero bien, el principio de no contradicción queda muy claro. ¿Eres estudiante o no eres estudiante? ¿Estás en la escuela? ¿Estás estudiando? ¿Traes uniforme? ¿Tienes todos los elementos de estudiante? Sí, eres estudiante. No, no es que vengo disfrazado de estudiante. ¿Te inscribiste? ¿Tienes matrícula? No. Mira, yo puedo pasar por un estudiante. No. Si tienes todos los elementos de estudiante, discúlpame, es claro el asunto. Eres estudiante. ¿Sí? El tercer excluido. Un enunciado puede ser verdadero o falso. No puede ser verdadero, falso, falso, verdadero. No. O es verdadero o es falso. Es decir, hoy es, vamos a ponerlo, hoy 19 de agosto es jueves del 2021. Yo ya dije jueves, mes, yo ya dije día, fecha del día, mes y año. Y fue jueves. Punto. Esto puede ser verdadero, si es que así está ocurriendo, si es que hay una relación de conceptos, o puede ser falso, si es que no hay una relación de conceptos. Estos son los 4 principios lógicos supremos sobre los que trabaja la lógica. 2 cosas más para ir concluyendo este video. La lógica trabaja esencialmente sobre la deducción. Más adelante veremos que también se trabaja sobre la inducción, sobre la analogía, pero la lógica siempre va a partir de razonamientos que a través de premisas nos lleven a una verdad. Habrá otros razonamientos que a través de premisas nos acerquen a la probabilidad. El último enunciado más. La lógica
busca siempre la validez del razonamiento de la ciencia. Un abrazo y nos vemos en el siguiente audio del concepto.